Nuestro organismo es una reservorio natural de gérmenes que contaminan. Entonces son gérmenes endógenos, propios del organismo. Por eso es que es importante que aprendamos a hacer la asepsia o la antisepsia de ese campo operatorio. Y también la asepsia de nuestras manos que van a intervenir en ese acto quirúrgico. Y también los campos, la pobreza, la casa, el instrumental, tienen que estar bien utilizados. Y esos gérmenes patógenos están en toda parte del cuerpo. Manos, uñas, genitales, en la piel. Por eso es un cirujano que tiene una herida instrumentada en la mano, por más que se lave bien, por más que haga una buena asepsia de las manos, no debe operar. Los guantes sabemos que son una barrera de protección, pero una pinchada, como vamos a ver más adelante, produce el pasaje de muchas cantidades de virus. Un médico que crea resfriados, tosiendo, estornudando, no debe operar, porque esas son las vías de contaminación hacia el paciente y del paciente hacia el médico. Por eso dice que es importante promover las prácticas de la asepsia, de la antisepsia. Y vamos a encontrar esos gérmenes están en el paciente, en el personal y en el instrumental. Si hablamos del paciente, no hay mucho que explorar el propio del paciente. Y lo consigue por contacto directo. El personal, del tipo quirúrgico, aunque esté vestido asépticamente, el anestesiólogo, la instrumentadora de la circulante o el presidente del estudiante, son focos de contaminación hacia el paciente. Por eso que hemos aprendido a ponernos los gorros, a ponernos los barbijos adecuadamente. Un cabello que caiga sobre la herida operatoria es un foco de contaminación. Por eso que existe gorro para hombres, para mujeres, para que cubran completamente esa ropa. El medio ambiente se refiere al hospital, a la empresa, a todo aquello que entra en contacto con el paciente que va a ser sometido a una cirugía. Saber abrir un sobre de guante es importante, porque ahí puede el circulante contaminar el guante al pasar. Por eso guardamos siempre el debido cuidado en el manejo de los instrumentales. Será patogénico otros virus que entren en contacto con el cuerpo del paciente que va a ser sometido y que en algún momento va a mostrar su evidencia, en algún momento va a ser un agente patógeno altamente contaminante. Estas infecciones pueden pasarse al paciente por vía intrínseca o por vía extrínseca. ¿Qué significa? La contaminación extrínseca es la que proviene de gérmenes o de personas o de contactos o de elementos externos al paciente y que puede ser por vía directa o por vía indirecta. Cuando hablamos de vía directa, es la diseminación por portadores de procesos patógenos activos a través de la piel,
son las partes más contaminantes. Si bien la piel es una barrera de protección, la primera barrera de protección, pero también es la primera fuente de contaminación. Un muñeco que vive infectado en la mano es una fuente de contaminación. Y la vía indirecta implica 3 pasos o 3 lugares. ¿Cuáles? El portador sea una lesión activa, lo que no podemos ignorar si tenemos una herida infectada. Y la tercera, que es un vehículo, una guía. ¿Cuál? El aire, el polvo. Por eso que los tractores de los quirófanos no están en la parte superior para que no eleve la partícula, sino que están en la parte inferior para que se pueda sacar. La experimentación de la ropa tiene que ser adecuada. El pijama que ustedes llevan cuando van a los quirófanos tiene que ser adecuada. No podemos entrar con la misma ropa o el mismo pijama que hemos venido de la calle. Son contaminantes. Cuando definimos asepsia, vamos a encontrar muchas restricciones. Decimos es la maniobra realizada con la intención de mantener al enfermo y al centro quirúrgico libre de germen. Pero también tiene otra definición, es la prevención de infecciones impidiendo, es una barrera, impidiendo la introducción de gérmenes en el organismo. Otra definición es la ausencia de materia séptica o el estado de libre de infección. Esto nos demuestra que asepsia es una definición amplia y que sí es importante para qué, para evitar la infección en los pacientes. Asepsia es el uso de medios físicos. En cambio, antisepsia es el uso de medios químicos, que es lo que hacemos nosotros a lavarnos las manos. La asepsia es el ultravioleta, es el rayo ultravioleta, son los rayos gamma, esos son medios físicos. En cambio, antisepsia es el empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de microorganismos en una biología llamada de paciente clínico. Pero decimos bien que la barrera de protección es la piel, tenga una herida. Y esa herida es el foco de entrada que aprovechan los gérmenes para hacer su hábitat en esa zona. Estos nombres que vamos a decir a continuación, por favor, tenganlo muy en cuenta, porque son generalmente preguntas para el examen. No solamente los procesos sino otros. La antisepsia y el lavado de manos fue descubierta, fue descrita, fue creada, fue recomendada por este señor Reyes. Fíjense ustedes, en 1846, y Pasteur descubrió la bacteria en 1857. O sea que antes del descubrimiento de la bacteria, Semmelweis ya indicaba que había que lavarse las manos antes de entrar a un sitio limpio o químico. Él obligó
les obligaba a lavarse las manos y vio que con solo de lavarse las manos disminuyó la cantidad de heridas por el paciente significado. Listo, pues listo. Era profesor en una universidad privada. Ella conoció el descubrimiento de la bacteria. Preconizó o exigió o divulgó más aún el hecho de deberían lavarse las manos. Pero aparte de eso, él utilizaba la pulverización, o sea, le echaba el ácido carbónico a las manos, la incidental al sitio quirúrgico y disminuyó aún más la cantidad de infecciones en la que tenemos. Es lo que nosotros hacemos con el lavarnos, sumergimos las manos a los recipientes con todas las células posibles de la persona. Entonces utilizaba esa pulverización con ese tipo de agua. Joseph Lister. Y fueron apareciendo otras cosas más nuevas y ya no se más. Lo que querían era minimizar el riesgo de infección. Y apareció Bomberto, que dijo que hay que esterilizar por calor, entonces usaba la acero, que era el medio físico. Siempre con el objeto de minimizarlo, disminuir el riesgo de infección. Y fueron gradualmente apareciendo más cosas. Por ejemplo, el uso de los maquillajes utilizó Neuro en 1882. Los guantes los utilizó Adolf en 1869 y los barbinos los utilizó Nicolis en 1896. Estos nombres, Alfred, Nicolis, lo vamos a escuchar ustedes el próximo año también, con una técnica quirúrgica que se dio el día de que tuvo discutido una técnica de Nicolis. Ya lo van a ver. Entonces recuerden, chicos, estos nombres. Los antisépticos son biocidas. Destruyen al germen atravesando la barrera de las células y actuando a nivel mitocondia, a nivel del núcleo y destruyendo evitando proliferación o su multiplicación. Existen muchos tipos de antisépticos: alcoholes, biocidas, halogenados, fenoles. Lo vamos a ir viendo uno por uno en los siguientes slides. Pero no todos se usan, porque son tóxicos para el paciente, para el equipo quirúrgico, para la mujer embarazada, por el riesgo de para la bebé que aparezcan los más niños como operaciones de cromosomas. Entonces existe mucho, pero la clasificación y cada uno de estos grupos tiene sus medicamentos que son utilizados mucho actualmente, otros que han aparecido como verticales. Tal vez ustedes han llevado a conocer el famoso globo que se utilizaba mucho para curar heridas, pero se absorbe mucho por piel y produce nefrotoxicidad.
cadena apareció el famoso dispositivo cromo, que se utilizaba mucho en emergencia. Incluso hace años, tal vez ustedes estaban de una empresa petrolera, Ramas, mucho contenido del mercurio, y murieron muchas personas intoxicadas y muchas quedaron con insuficiencia renal por la absorción a través de la piel sana, incluso piel sana, por el mercurio. Alcoholes y sus derivados. Si bien el alcohol es un antimicrobiano, por eso se le pone tanto a los bichos de la pasar, pero ustedes pierden más raro. Estos alcoholes son solventes, los utilizamos como solventes. Lo utilizamos que se utilizan sin adición alcohol, lo utilizamos para alimentar, todo el mundo utiliza para provocar una infección venosa o intramuscular. La asepsia que hacemos con alcohol, se utiliza en la preparación quirúrgica de los pacientes, que hay que tener mucho cuidado con el alcohol cuando uno va a utilizar el dispositivo, que vamos a explicar más adelante. Con adición de otros, la famosa povidona violada, tiene para un alcohol, el nerviolato, también tiene alcohol, se utiliza solo o con agregado. Toxicidad. Son líquidos inflamables, por eso es que se tiene que utilizar siempre tapado. En los hospitales, los quirófanos, sustancias inflamables, por eso que existen extintores o mangueras, son estos, uno de los productos que puede producir incendios en muchos lugares. Se lo utiliza en la piel como antiséptico, pero sé que hay que tener mucho cuidado cuando uno lo utiliza como antiséptico en el campo operatorio, cuando vamos a utilizar el electrobisturí, porque como es el electrobisturí produce impacto, y el alcohol si no está sensorial. ¿Cuál es la característica del fuego del alcohol? La luz es importante, no se la ve bien, entonces ahí está el mayor riesgo de se pueda quemar, o el paciente se pueda quemar. Por eso que cuando se utiliza el alcohol como antiséptico del campo operatorio, hay que esperar antes de utilizar el electrobisturí. Aquí también hubo un caso muy hallado en Santa Cruz, en una clínica, estaba en una cirugía, utilizaron el electrobisturí, utilizaron como antiséptico al cuello dado y salió que se quemó la coladora de casi 30% de la paciente. Y era una cirugía plástica. Es una paciente que es una cirugía plástica y se quema. La cicatriz de las quemaduras no se cortan, son inherentes, quedan tapados en ellos. Entonces un gran materialista. El cirujano plástico le tocó medio del piso y a la clínica la cerraron por 6 meses.
eso se llama mantenimiento, se llama departamento de preparación. ¿No? Tiene que estar controlando los recursos. Entonces, cuando nosotros utilizamos alcohol solo o mezclado con otro, hay que cuidar primero que se seque. Por eso que ahora la antisepsia, en gran parte de la clínica, se utiliza la clorexidina. Es un excelente antiséptico para hacer una herramienta. Y aparte de eso, no es inflamable. Ahí viene nuestra amiga la clorexidina. Es del grupo de la antihistamínicas. Significa antiséptico excelente, que no requiere grandes preparaciones, como es el lavado, como es el spray. Pero sí necesita un refugio que lo proteja de la luz, porque lo anticipa la luz. Y la presencia de elementos orgánicos también. Si el frasco que lo contiene es transparente y está expuesto a la luz, la acción desaparece. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de la clorexidina? Difusión pasiva a través de las membranas y su efecto antiséptico antibacteriano. Entonces, el tiempo operatorio a baja concentración de protege, produce alteración de la permeabilidad. Entonces, actúa a través de la membrana. Destruye e impide la proliferación bacteriana. A concentraciones altas, produce precipitación de la proteína. Significa que es un antiséptico excelente en el manejo químico. Propiedades antimicrobianas. Es bactericida, es fungicida, es pesticida, actúa sobre granos positivos, granos negativos. Con todas estas propiedades es el antiséptico ideal en el manejo quirúrgico de los pacientes. Mire qué tan potente es que actúa a través de las esporas, en el hongo, en el virus del VIH. Entonces son antisépticos excelentes. Es el que se utiliza actualmente incluso para el lavado del material quirúrgico utilizado en pacientes sépticos o en pacientes con VIH. Y después pasan el cuidado instrumental al autoclave para esterilizarlo a más de 200 grados centígrados. Los virus del VIH resisten temperaturas de hasta 100 grados centígrados. Por eso que este instrumental utilizado se lo esteriliza a temperaturas de por encima de 150 grados centígrados en un periodo mínimo de 3 horas. Entonces sabemos que el material está bien esterilizado y podemos utilizar otra persona y no vamos a producir el claro como tal. Se utiliza en cualquier parte del cuerpo, en la piel, en la mucosa incluso. Antisepsia del campo quirúrgico en solución acuosa del 5%.
porque las uñas son el sitio preferido de la uña. Ahora, si la concentración de la clorexidina es al 5%, si usted tiene las uñas bien cortas, no necesita ni siquiera cepillar. Porque usted come la clorexidina en la palma de la mano y deje 20 segundos las uñas metidas en esa clorexidina. Eso es posible. Tan poderoso, tan potente y tan bueno que la clorexidina se utiliza ahora en todo lo que está distinto de relación. Si hablamos de toxicidad y efectos adversos, ahora pero a la vez no se ha encontrado que tenga o que sea carcinogénico. No se absorbe por piel, ni siquiera por la barrera mucosa y el aceite quemado. Tan inocua que es, no es dañino, que hasta los pacientes quemados usted lo puede lavar o bañar con la clorexidina. Lo que sí no está permitido, no se debe usar para una seguridad neuroquímica. El sistema nervioso central a través de la meninge o el oído, o que son nefrotóxicas o ototóxicas. Y el uso a nivel de conducto auditivo puede producir sobredosis. Por eso no se utiliza. No se absorbe, no se altera. Los yodos y sus derivados. Estos elementos muy buenos para la antisepsia, para pacientes quirúrgicos, pueden utilizarlo. Es bactericida, inhibe la proliferación celular, actúa distinguiendo la membrana. Ustedes recuerdan que la mitocondria son las que le da la energía a la célula. En algunos casos puede reparar un poco la cicatrización, pero no es tóxico. Puede producir irritación, la famosa dermatitis de contacto puede resultar, pero esas complicaciones son muy fáciles de controlar. Los bóforos. El yodo preferentemente no se debe utilizar puro, porque el yodo produce quemazón. Si también, por eso que hablamos de alcohol para hacer un porcentaje menor de yodo, un porcentaje mayor de alcohol, se lo utiliza como antiséptico. Destruye la forma vegetativa de la bacteria o virus e incluso microbacterias, o sea, la bacteria de la se aplica preferentemente para antisepsia de la piel, mucosas, sin ningún irritación, no es lo importante de Dios es que no se lo utilice muy hasta en la situación
está destruyendo el tejido, produce una lisis del tejido sano. Entonces la cicatrización va a demorar mucho más. Retarda completamente la cicatrización vegetal. Los fenoles es el que más, son los que más se utilizan para los fenoles, los antisépticos estándar. Induce una alteración de la permeabilidad. Dice que todos los antisépticos al cuerpo aparece la membrana. La membrana es la que protege a las células, la membrana es la que facilita la reproducción de los animales y provoca la lisis y la destrucción de la membrana. Línea es una vegetal, pero la línea característica. ¿Qué significa vegetal? Que paraliza solamente, pero también produce también la tensión que destruye la vida. Pero no destruye la mejora. Entonces los dice no le tenemos el que es el cloro. Esa clorofila a baja concentración inhibe diversas enzimas de la membrana celular. Otra vez, todos actúan sobre la membrana. El riesgo de esto es que puede producir toxicidad. Por eso que los niños ni siquiera en el cultivo para la población que utilizan mucho para la población del cultivo por el riesgo de la toxicidad de esa clorofila. El triclosan activa, es muy activo frente a bacterias gram positivas y gram negativas. Entonces, estamos protegidos, o buscamos que todos los antibióticos actúen sobre la pared de la membrana celular. Piense usted que el triclosan actúa incluso sobre la pulmón. Ustedes han visto en la tele que las pseudomonas son muy resistentes a la vacuna. Las pseudomonas son generalmente intrahospitalares. Y cuando aparecen 2 o 3 pacientes infectados con pseudomonas, obligan a hacer una cuarentena en ese servicio. Se han cerrado servicios por más de 2 meses, donde se ha detectado, sobre todo en la parte pediátrica, donde se ha detectado más enfermedades. Y los antibióticos hay que utilizar muy alto para tratar esta infección. Y por eso es que cuando ustedes estén en el internado, vayan a hospital y vean un paciente infectado, revisen el historia clínica porque toda infección es de trabajo mínimo. Y ahí van a ver qué tipo de germen tiene. Y se verán que toda la medida manejar la combate. Existen unos barbijos que tienen una cubierta de plástico que requiere de protección popular. Y eso lo utilizan los hospitales en los pacientes que están en tratamiento, los para proteger al personal de salud que va a estar en contacto con este tipo de pacientes. ¿En quiénes aparece frecuentemente la pseudomonas? En los pacientes quemados. Porque tiene una superficie muy amplia de contaminación. En los pacientes diabéticos con heridas no infectadas, porque
los pacientes oncológicos de los tensioactivos, los aniónicos o los catiónicos. Los aniónicos o abones son sales sódicos potásicos de diversos ácidos grasos, pero tienen escaso efecto herbicida. Estos abones, ¿qué hacen? Eliminan los radios, no lo sacan del lugar. Es lo que hacemos nosotros en los estudios. Que la determinación es para aquí, para sacar la grasa, la bacteria que está en la piel. ¿Y cómo se hacen por acá? Por eso usted se abona bien y después mete las manos a la mano, al grifo, y por atrás minimiza la cantidad de bacteria de la piel. Eso es abono. Los catiónicos o derivados de amonio cuaternario, que hacen son microbicida por entrada a través de la pared de los vasos. Esto sí es lo que puede hacer. Actúa sobre gran positivo, gran negativo, es fungicida y es virucida. Y dependiendo qué sitio del cuerpo que va a desinfectar, elige el antiséptico, porque vamos a ver más adelante que son diferentes. No hay el mismo tipo de ser. Depende de la zona, aparecen los sabores. Desde que no producen tanto daño, produce la famosa derivatización o irritación nasal, la absorción, la inhalación, que le produce una rinitis. El paciente o la persona que manipula está en polígono. Por eso es importante la barrera de protección que son guardias. Derivados de los metales pesados. Esto lo conozco. Y estoy seguro que en mi casa aquí el nitrato del plato inhibe la división celular, o sea, que evita la multiplicación celular. Es bactericida, sobre todo en pacientes quemados. Utilizan mucho. Disminuye las cicatrices que hoy día en un paciente quemado utilizando el dolor. La sulfariacina argénica. Viene con el nombre comercial de Hemacuran. Y ahora el Hemacuran viene con una letra L. Dice Hemacuran L. ¿Qué significará la L? Lidocaína. Entonces, aparte de ser bactericida, pero natural hay que aplicarlo después de un año. Hay que bañarlo al paciente y la orinar, como quiera llamarlo, natural y este uso de que natural, la vida media útil que tiene la sulfariacina argénica. Los pacientes tienen que curarse cada 8 horas. Imagínense la cantidad de crema que utilizan los pacientes quemados, que tengan más del 50%. El manejo del paciente quemado, chicos, es demasiado interesante. Es grave para el paciente, desafiante para quien lo atiende. Los pacientes que tienen más del 50% de superficie corporal quemada, generalmente es porque
Generalmente los pacientes que tienen más del 50% de superficie corporal quemada se mueren. Pacientes con 50, 60, 70%, el 99,9% como la mandaco, 99,9% por la gran superficie expuesta que tiene. ¿Qué pierde? ¿Qué es lo que más pierde un paciente quemado? Agua. Agua. Yo creo que ahora en el consultado van a hablar algo de eso. Están llevando consultado. Cuando usted tiene un paciente quemado, los que más pierden agua, y no solo es agua, electrolitos. ¿Y qué más perderán? ¿Qué tendrán las ampollas? ¿Qué tiene cuando te la ampolla? ¿Qué es? Proteína. Por eso que el manejo del paciente quemado en las primeras 48 a 72 horas no se debe reventar la ampolla. Estamos hablando de pacientes quemados. Porque si eso es plasma, si eso es proteína, generalmente se reventan. Y después de 2 o 3 días, la ampolla disminuye el tamaño del dolor del pecho, el dolor del chuzo, que arrugue. Significa que ese plasma ha sido claramente introducido por el mundo. Y después de ese tiempo, recién es la rabia. Porque en principio se comportan como un apósito biológico que está cubriendo el paciente. Pero después de 3 días ya es un poco de ya se llegan a meter la bacteria ahí. Entonces hay que esperar un poquito. Los pacientes quemados hay que darle gran cantidad de líquido. ¿Para qué? Para que no se produzca la famosa insuficiencia renal. Miren ustedes cómo se hace un cálculo para que por cultura general ya les va a tocar llevar de esa manera. Para calcular la cantidad de líquido que usted le va a administrar al paciente quemado, hay una fórmula, se llama fórmula de Parkland. Esto no es el examen, pero es para que vayan preparados para el protocolo. Se multiplica la superficie corporal quemada por una constante 4 por el peso del paciente. Digamos, el paciente tiene 70% de superficie corporal quemada, no se debe hacer el cálculo de esta fórmula solamente hasta el 50%. Si tiene 80% de superficie corporal quemada, no lo multiplico por 80, solo multiplico por 80. Ya van a ver. Si un paciente tiene 30% de superficie corporal quemada, a ver, que dice un soldado para calcular, pero el cálculo no se dice nada. Multiplica el 30, que es la superficie corporal quemada, por 4, que es la constante. Digamos que el paciente pesa 70 kilos. ¿Cuánto le dan? ¿Cuánto? 8.400. Significa que le va a tener que poner 8 litros y medio de oxígeno. ¿Cómo se lo van a pasar? El 50%, o sea, 4 litros le van a pasar en la primera noche. Porque si se lo pasan todo al mismo tiempo, no se va a producir, o sea, las células se van a llenar de líquido y no va a servir de nada. ¿Qué va a pasar con el paciente? Se va a morir por un edema agudo del riñón. Por eso que la mitad se lo pasa en las primeras 8 horas y la otra mitad en las siguientes 16 horas. O sea que 24 horas tiene que pasarle todo. De esa forma van a necesitar que se pase.
controlamos su dureza son, porque ya sabemos por fisiología cuánto se orina por hora normalmente. Si no sabe, lo mataron. ¿Cuánto orina? Un ml cuánto aguanta. Un ml por kilogramo. 60 ml por hora. Eso es lo que un paciente normal debe tener. 1 miligramo por peso. Y un paciente quemado, eso tiene que orinar. Normalmente se orina 0,5 miligramos por peso hora, normal, 60 ml hora. Esa es la dureza normal. Y el paciente quemado tiene que hacer los controles de laboratorio de psicología, sobre todo proteína, y electrolitos y unidades de equilibrio, porque estamos mirando orina. ¿Cuánto es lo normal de creatinina? ¿Cuánto se han quemado? ¿Cuánto es lo normal? 0,8 a 1,2 hasta 1,4. Hasta 1,4. Por encima de eso ya estamos en su punto de vista. Y si estamos por encima de 1,4, están llevando a la matología. No se debe administrar aminoglucosa. ¿Cuáles son los aminoglucosos? La gentamicina, la amitriptilina. Entonces no se debe administrar porque es nefrotóxico. Si ya tenemos un riñón dañado, le damos aminoglucosa, pero bloqueamos el riñón. Ahora, miren ustedes, hagan este cálculo. 70% de superficie corporal quemada por 4 por 80 kilos. 22.400. 4 por 70 por 80. Imaginen pasar 25 litros de suelo a un paciente en un día. Imposible. Imposible. Lo van a encharcar. Y el paciente va a morir por un problema agudo. Porque esa cantidad no se metaboliza, no se distribuye. Y tanto el espacio extracelular como el intracelular se inundan. Por eso es que nunca se debe hacer el cálculo por encima del interior. Usted puede tener 40%, y eso permite comprar por 4 por 8 de peso, le da más o menos. Usted puede pasar 8 litros en 8 horas, pero no puede pasar. No hay el tiempo ni el espacio de redistribución. Por eso yo decía, nos salimos por ya uno se va a dar cuenta. Entonces ya van a saber cómo se hace. A eso se llama entonces la supervivencia médica la vida media es 8 horas y va a depender también mucho de la supervivencia que da. No se olviden ustedes que la computadora se supervivencia en primer, segundo y tercer grado. La de primer grado, la que sufren ustedes. ¿Cuál? Las quemaduras solares, las famosas luchas solares. Las luchas solares son buenas, pero una, máximo 2, te puede provocar de entonces no sale la morena, no haga la izquierda. Las luchas son bonitas también.
Los corpúsculos de Claudio, ¿de dónde están? Frío y temperatura. ¿Y qué hace uno cuando se quema? ¿Qué es lo que hace primero ustedes cuando se queman? ¿Qué hacen? Le echan colín para que se queme más. ¿Qué hacen? Lo soplan, ¿no es? La quemadura del primer grado, segundo grado, aumenta el dolor crónico. Y uno lo sopla, cree que no le aumenta más. Por eso, si ustedes ven, han debido ver Sala de Urgencia del Tigre famoso. Esa serie de la primera novela. ¿Qué es lo que le enseña una novela? A poner cuernos desde el primer capítulo. Eso le enseña una novela. Entonces, esa Sala de Urgencia, y van a ver cómo manejan los pacientes quemados, con todo. Lo cubren para transportarla que no le den bien. Y uno lo primero que hace es se sopla, pero ¿qué es lo que hay que hacer para calmar el dolor? Agua. Meta su mano al mismo y le sube agua. Eso le va a calmar el dolor. No hielo. No hielo. Existen quemaduras por frío y que pueden llegar a comprometer hasta el hueso. Quizás no es de su época, los famosos pies o manos de trinchera que alguien me Bolivia, pero de literatura de los. ¿Quiénes son esos los pescadores que paran todo el tiempo sumergidos en el agua sus pies para pescar? Y aquí había en la famosa época de los modernos, de los pisadores de coca. ¿Dónde lo hacían? En lugares fríos, en el país. Y esos venían con quemaduras profundas en los pies de los hospitales, que muchos han tenido que amputar, para que vean que el frío. Entonces ponen algunos más aquí, más. No le ponen colino, no le ponen cebolla. Aumenta la quemadura de profundidad. Le ponen condimenta. Bien, sigamos. Entonces la medicina argentina es bactericida y es la vida media de los 8 horas. Entonces pacientes con hemocrania pero eso por eso. Pero tiene que estar vendado para ver los detalles de pollo quemado, los momias también. Los mercuriales donde deben ser que se utilizaban mucho como antisépticos que ya salían porque se absorbe el poquito. Desapareció el moléculo rojo de la proteína por la alta toxicidad son metros. Amigas, el ritmo carbono altera la permeabilidad química como la permeabilidad celular de los pacientes sobre la bacteria. Actúa sobre el gran positivo, pero menos en primer grado sobre el gran negativo y puede producir metahemoglobina, o sea que se absorbe y pasa a la sangre. Por eso que estas anillas son muy poco utilizadas por este riesgo de la metahemoglobina. Y si la se absorbe porque llega a la sangre. ¿Cuál es el órgano blanco para la beta de la sangre? Es igual que la mioglobina. La mioglobina produce obstrucción de los túbulos renales.
recuerdan el año pasado, en segunda instancia, han hablado de insuficiencia renal, y postrenal, ¿no? Es igual que han hablado de ictericia prehepática, hepática y posthepática. La insuficiencia prerrenal se lo controla. ¿Con qué? ¿Por qué se produce la insuficiencia prerrenal? Por una pérdida de volumen sanguíneo. No es volumen sanguíneo. De volumen Es de líquido. No se pierde elemento forma. Una diarrea no pierde sangre. Un vómito no pierde O sea, sangre. hipovolémico, o sea. Hipovolémico, pero no hemorrágico. Porque soy hipovolémico hemorrágico es con un trauma, con una herida. Eso es hipovolémico. Ha debido leer usted porque yo soy porque no había. O usted no estaba. Del cólera. ¿Qué era el cólera? Diarrea y vómito. Y el paciente moría por deshidratación. Entonces, ¿cómo corregimos hidratando? Los pacientes con alteraciones prerrenales. Cuando ya se altera los túbulos renales, cuando el asa de Henry ya empieza a obstruirse, hay una insuficiencia renal propiamente. Y a veces ni siquiera con diálisis se puede recuperar. Entonces, por eso es que esto ya no se utiliza. Por este riesgo. Las viamidina están utilizadas como agentes antibacterianos. Es efectivo contra gran positivo, también menos contra gran negativo y mucho menos COVID. Fíjense que la acción es pobre, ¿no? Por eso yo no se utiliza, lo han sacado del mercado. Pero como cultura general. Oxidantes, el que más conocemos es el peróxido de hidrógeno. ¿Con qué nombre viene? Agua oxigenada. Peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. Lo utilizamos mucho de bactericida, de plata. Ahora, el agua oxigenada no debemos utilizarlo en restricción muy grande. Incluso en medidas pequeñas. Nosotros en el hospital hemos comprobado que el peróxido de hidrógeno, al agregarse, penetra en los tejidos. Y cuando usted palpa, va a palpar como si tuviera crepitación, como si tuviera con el pincel. Es como si estuviera agarrando papel celofán o nieve de heladera. Por eso que en semiología se habla de crepitación nívea. ¿Qué significa? Que es una crepitación como si estuviera agarrando nieve. Y cuando usted ve eso, o cuando usted palpa eso, se va a pensar en un herida. Se palpa eso. Que hay anaerobio. Anaerobio produce gas. Y uno empieza a asustarse, porque los anaerobios son demasiado agresivos. Se pueden llegar a hacer una fascitis necrotizante, o sea, la fascia del músculo, y después hacen un ciclo en el músculo. Y estas fascitis necrotizantes son mortales, porque llevan al paciente a una sepsis. Y el paciente con sepsis va a necesitar decir a eso falla multiorgánica. ¿Y cuál es el primero que se opera el hígado? Después el hígado del paciente empieza a presentar enfermedad. Después la insuficiencia respiratoria, por eso se llama falla multiorgánica. En cambio, si fuera un hipovolémico hemorrágico, el paciente hace lo que se llama coagulación intravascular inseminada. ¿Qué significa?
Entonces nosotros por eso les decía que la disciplinada para supuraciones pequeñas y superficies y profundidades pequeñas. Por ese riesgo, porque producen liberación. Un ejemplo que lo van a ver el próximo año y ya van a saber, en un momento van a ir tan redondos, a 4 años. Los riesgos. Pero no se hagan problemas si aquí no hay prejuicio. Está en quinto, dale la materia de ser. Yo también me reía. Miren ustedes, ¿saben qué es un fecaloma? ¿Qué es un fecaloma? Oma significa tumor, pero es un tumor de materia fecal. Es la acumulación que tiene el paciente que tiene un megacolon. Mega es un colon grande. Dórico significa un colon grande. Y la mayor parte de los pacientes con Chaga tienen dórico megacolon. Algunos van a escuchar decir que está con un pan megacolon. ¿Qué significa? Pan significa colon. Todo el colon está grande. Eso es muy sagrado. Entonces, esa acumulación de los pacientes que no van al baño una vez a la semana, una vez cada día, cada que va al baño parece un paro. Entonces, esos pacientes acumulan materia fecal y se los prepara, o se los cura, o se los vacía de dos formas. Uno, que es la que normalmente hace porque el paciente con ese tipo de problemas igual que los volvió, produce una obstrucción del intestino. El paciente hace lo que se llama un síndrome compartimental abdominal. Y un paciente con un síndrome compartimental está llevando todo el programa. Pero saben que es un compartimiento, no realmente en anatomía, o son virtuales de los. Entonces, ¿qué es un síndrome? ¿Qué es un compartimiento? Un espacio facial. Esa es la definición sencilla de un compartimiento. Y el abdomen es un compartimiento muy cerrado. Y al aumentar la presión, dos sistemas se alteran. Porque la circulación crónica se altera por completo y el paciente no sabe que es una situación crónica. Y el otro sistema es el respiratorio. Si el paciente está obstruido, está obstruido, y al producirse la distensión, ¿qué pasa con el diafragma? Se eleva hasta la sensación, no es inserta diafragma. Anatomía pura, si no se va a morir, Luis de Charlie otra vez. El cuarto arco costal, ahí se inserta el diafragma. Por eso que las heridas por debajo del cuarto espacio pueden ser todas abdominales, dependiendo en qué momento de la respiración se está suprimiendo. Eso es la herida. Y lo vamos a ver. Llega al grupo, ya. Bueno, entonces, al elevarse el diafragma, ¿qué pasa con los pulmones? Se reduce y la respiración es mala y los pacientes hacen acidosis respiratoria y hacen paro respiratorio por ese síndrome compartimental abdominal. Volviendo a la esterosis, los pacientes con fecaloma, el fecaloma tiene cuatro capas. La primera es dura, quieta, por eso se llama técnica. La segunda es blanda, la tercera es líquida y la cuarta son gases. Por eso que la perfusión de un paciente con perfusión de colon ahí. Para vaciar el fecaloma hay dos formas. De emergencia, por bopera, porque tiene un síndrome compartimental múltiplo para él, o le hace lo que se llama bajo anestesia peridural raquidial, la manual. Y ahí están preñados, porque mi mano chica,
porque son internos que van a fijar como de todo. Cuando el paciente está bajo anestesia cerrajilla peridural, por aquí te cerrará. Entonces primero hace un tacto, después los dedos, el reloj de todo. De verdad que uno mete la mano, mira mi mano. Y yo cuando estaba de presidente el primer año, 16 de carbón me picaba. Claro que pobre Francisco, porque ni él me picaba. Entonces hay que hacer el resumen, no atacando la parte posterior y después con el enema se va a hacer. Pero hay otro, hay un enema especial para hacer recalomar que se llama enema de músculo. ¿Qué tiene el enema músculo? 200 centímetros cúbicos del suelo fisiológico, 100 centímetros cúbicos de vaselina líquida, 100 centímetros cúbicos de agua oxigenada o peróxido de hidrógeno y unos 2 grados 20 gramos de sal. El suelo fisiológico es una solución isotónica. Y si le aumentamos algo, la convertimos en una solución hipertónica. Ahora, se dice que el agua sigue a la sal, como la sombra sigue al cuerpo. Entonces, mientras más sal hay, ¿qué hace la sal? Que hidrata al recalor. ¿Qué hace la vaselina? Para que la materia se hace de inicio. ¿Y qué hace el peróxido? Esa pared ya secada por la sal y se coloca ese enema proclisis. Venoclisis es un suelo, es una venoclisis. Proclisis le pone una manguerita, puede ser un cubo y le hace botar 30 a 40 gotas por minuto. Y esa oxigenada en ese suelo lo va disgregando la materia fecal y después por eso decimos que la gota de agua perfora la piedra, ¿no? La gota de Murphy perfora la mierda. Entonces se coloca los enemas. Esto lo vamos a ver. Entonces, pero para que vean que es un elemento que se puede utilizar como anestésico. Se lo puede utilizar como irrigante, pero hay que tener mucho cuidado porque el peróxido penetra en el tejido celular y aparenta tener un enfisema. Y enfisema en heridas significa que no se olvide que ese paciente lo claro, no va a utilizar. Y si el paciente está séptico, ¿qué va a tener primero? ¿Cuál es el primer mecanismo de defensa del organismo? Y el peróxido no